Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad enseñaré lo que son las funciones y el cuerpo de una función. La función tiene de poner función y el type. Vamos a poner en este caso el tipo, ¿no? El tipo de datos que retorna, los parámetros, parame. Ok, vamos a comenzar por ejemplo con una variable var o cualquier valor, por ejemplo 0, bueno, vamos a ponerle 2, está bien. O para hacerla más didáctico, vamos a ponerle acá int y vamos a ingresar un valor por el teclado. Code, para que imprima por la pantalla, ingrese un valor. Ingrese un valor std console input y se guarda en var. Okay. Luego este valor se lo vamos a enviar a una función. ¿Pero qué es una función? Una función no es más que un conjunto de instrucciones que se encargan de hacer una tarea específica. Por ejemplo, el main, como nosotros vemos acá, es una función. ¿Qué hace el main? Bueno, el main básicamente es la primera función que se ejecuta cuando nosotros abrimos el programa. Es decir, cuando nosotros hacemos algo como esto, vamos a compilar. Al nosotros abrir o ejecutar el archivo act.exe, que es el programa, primero busca la función main. Encontró la función main, ok, entonces declara una variable y la inicializa con su valor por defecto, que en este caso para el entero es 0. Viene, imprime por la consola, ingresa un valor. No lo he ingresado, voy a poner por ejemplo 2 y no hace nada porque no tiene más nada. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de esta función? Bueno, básicamente todo lo que está entre las llaves. Todo esto. Todo eso. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Bueno, esta función retorna un entero, es decir, en las funciones matemáticas, por dar un ejemplo, nosotros tenemos funciones cuadráticas, funciones lineales, en donde nosotros le pasamos o hacemos, por ejemplo, f de x. Tenemos, por dar un ejemplo acá sencillo, f de x es igual a, vamos a ponerle por ejemplo y por x. Algo como por ejemplo esto. La función es esta y el cuerpo es esto. Lo mismo pasa con este tipo de funciones acá en programación. Esto es la función, es esto. Y bueno, el cuerpo lo que hace es esto. En este caso, bueno, viene a ser para una función matemática esto. En este caso, esta función, en la función main, normalmente toma como parámetro esto. Viene el argc, el char, puntero, el argv y bueno, una raíz. Pero esto no lo hemos explicado todavía. Esto lo voy a explicar en otra oportunidad. Lo importante es que entendamos el concepto y bueno, todo lo que viene a ser la estructura de una función. Una función en muchos casos retorna un tipo de número. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función que agarre un número, que uno le pase un número y le sume 1, por ejemplo. Vamos a construir una función, vamos a ponerle
va a retornar un número de tipo entero. Ponerle función. El tipo de retorno, tipo de retorno, el nombre de la función, los parámetros, que en este caso estábamos diciendo que va a recibir una variable de tipo entera, o ponerle var también. A esa variable habíamos dicho que iba a retornar la misma variable, pero le iba a sumar 1. Y listo, esto es una función. Un cuerpo que se encarga de hacer una tarea específica. En este caso, por ejemplo, tenemos la función, nosotros agarramos la variable var, llamamos a la función y... pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que esta función iba a retornar un dato de tipo entero. Pero ¿qué pasa? Esta variable también es de tipo entero, entonces nosotros podemos hacer de que lo que vaya a retornar esta función se le va a asignar a lo que tiene la variable var. Es totalmente lícito. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá 0 no, va a ser el valor dependiente de lo que nosotros ingresemos por el teclado, ¿no? Entonces vamos a suponer que ingresamos 0, dice acá 0, se le pasa a la función y var, que en este caso esta variable va a ser 0, porque esta variable es básicamente esta, solo que lo que hace es copiar el valor a esta variable. 0, var tiene 0 y le suma 1 y se retorna. Entonces cuando esta función retorne 1, ese 1 se le asigna a esta variable. Es parecido a lo que yo le había mencionado en un video anterior sobre las expresiones. Por ejemplo, esto también puede ser considerado una expresión porque tenemos un identificador y bueno, sabemos que esto, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una referencia a esta variable, esto te da un valor, tiene un valor y ese es el valor que se va a utilizar en donde nosotros estemos utilizando la variable. En este caso estamos utilizando en una función, le estamos pasando la variable var. El valor que tiene esta variable se le pasa a esta función, a esta variable, que en este caso es 0, tiene 0, le suma 1 y eso se retorna. ¿Qué es return? Return no es más que decirle a la función que termine y retorne cierto valor. Eso es algo que no lo había mencionado y siempre lo he estado utilizando. Por ejemplo acá, ¿qué es lo que pasa con un programa cuando retorna? Bueno, al menos en el caso del main, ¿no? Que es muy común. ExecSuccess, esto no es más que 0. Aquí podemos ver básicamente que es 0. ExecSuccess es 0, que es como decir que el programa terminó con 0 errores. Básicamente es eso. Y bueno, en este caso nosotros retornamos var más. Vamos a hacer una prueba, a compilar y a ejecutar el programa. Pero esto también tenemos que imprimirlo, ¿no? Para que se vea. Imprimimos la variable y std ponemos cualquier valor acá y bueno, no va a hacer nada porque en ningún momento estamos imprimiendo el valor por la consola. Compilamos, ejecutamos, pasamos el valor 6 por ejemplo y ahora sí nos dice 7. ¿Cuál es el flujo del programa? Bueno, como ya lo había dicho antes, declara la variable, por defecto, el valor por defecto es 0, ingresa un valor, ingresamos el 6, se llama a la función, bueno, primeramente lo que hace es var, se le va a asignar el valor que va a retornar la función var.
la función var, no, disculpa, la función valga la redundancia. Llamamos a esta función, le pasamos como argumento la variable var, que en este caso tiene 6, y nos paramos acá en la función, dice. Y var, que en este caso va a ser 6, porque le estamos pasando el número 6, se le suma 1 y ese número, el número 7 en este caso, lo retorna. Y el número 7 se guarda en la variable var y se imprime por la consola. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, esto? Algo como esto. Lo que nosotros hagamos acá, esto es lo que se le llama un cuerpo. Un cuerpo de sentencias, de funciones. Si nosotros indicamos, hacemos una variable acá, por ejemplo, var2, inicializamos, y nosotros queremos utilizar esta variable acá afuera, no la vamos a poder utilizar. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, escribo acá var2. Vemos que nos va a dar un error. ¿Y esto por qué? Porque esta variable se está utilizando solamente en este cuerpo de función. Solamente en este cuerpo de función. Así puede ser, por ejemplo, que yo tenga muchas variables más. Tenga variable 1, variable 2, variable 3 y así hasta n. Las variables que se utilizan en este cuerpo de esta función no se van a poder acceder por acá atrás, por acá en esta parte de abajo, ¿no? Y es por eso. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, variables acá arriba, las variables que están acá sí van a poder ser accedidas en este contexto. Por ejemplo, vamos a imprimir un valor y vemos que en este caso sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque esta variable está arriba, tiene como una jerarquía, ¿no? Ahora, en este caso, ustedes pensarán, oye, pero es que las variables que están acá arriba también deberían poder utilizarse acá abajo, pero no es así. Porque todo lo que se crea acá en este cuerpo pertenece solamente a este cuerpo, no se puede utilizar más abajo. Ya lo vemos acá en este ejemplo de que no podemos utilizar esta variable. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos ya expliqué lo que es el cuerpo de una función. Expliqué lo que es una función. Bueno, vamos a explicar lo que son los parámetros. Los parámetros de una función vienen a ser las variables con las que inicialmente esta función cuenta. Podemos tener, por ejemplo, una variable booleana. Ponerle, por ejemplo, una variable booleana. ¿Qué pasa acá ahora? Bueno, que nosotros tenemos que pasarle la misma cantidad de elementos, de variables. Por ejemplo, tenemos aquí var, ya le pasamos una, tenemos que pasarle otra. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros necesitamos pasarle cualquier variable del tipo bool. ¿Qué podemos hacer? Bueno, le pasamos una variable true y esto debería funcionar. Ahora, cuando nosotros hacemos algo como, por ejemplo, esto, a esto lo que se le llama en una función un valor por defecto que va a tomar la función. En este caso vamos a hacer algo como esto. Esto es totalmente lícito y nosotros en este caso sí podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a la función, le pasamos este valor y de esta manera nosotros le estamos diciendo a la función que si no se le pasa la otra variable, en este caso la booleana, por defecto va a ser verdadero. Podemos ponerle false también, o sea, lo que uno quiera, lo que se necesite. Vemos que en este caso vamos a compilar, vea que el programa funciona. Ingresa un valor, vamos a ponerle, ya le habíamos puesto 6, vamos a ponerle 8.
e imprime 9. Ahora, ¿pero qué pinta esto acá? Bueno, básicamente no pinta nada, simplemente es para darles un ejemplo de lo que vienen a ser los parámetros de una función. Si de repente nosotros queremos hacer algo como esto y ponerle otra variable entera, var2, nos manda un error. Vamos a ver. Bueno, en este caso no nos manda un error, pero cuando nosotros vayamos a llamarla a la función, sí debería mandarnos un error. Por ejemplo, si nosotros hacemos algo como esto, le pasamos, aquí le podemos pasar algo como esto. Aquí sí nos debería pasar un error, que ni siquiera lo pasa. Vamos a ver. Compilamos y bueno, sí. Lo que pasa es que el Visual Studio Code anda medio chimbo. ¿Qué es lo que dice? Valor por defecto, falta el valor por defecto, algo así. Y bueno, básicamente lo que pasa acá es que nosotros estamos diciendo, le estamos pasando el valor de var que se le asigna a esta variable. Perfecto, vamos bien. Acá le estamos pasando 4. Recordemos que esta variable es de tipo booleana, pero aún así puede aceptar este número 4, porque la variable booleana tiene, creo que son 256 posibles representaciones. Por ejemplo, tiene del 0 al 255. Y bueno, el número 4 puede entrar allí. Y bueno, el 4 se le asigna a la variable booleana, pero faltaría la variable var2. Por eso que nos está lanzando el error. Vamos a compilar. Esto lo está ejecutando es porque ya tenemos el ejecutable y no se construyó. Vemos acá que no se construyó el ejecutable. Vamos a limpiar la consola. Y bueno, pero si nosotros hacemos algo como esto y le pasamos otro número, en este caso sí se debería compilar. Bueno, vemos que ni siquiera se compila. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. A ver, vamos a pasarle aquí un true, un valor booleano, y compilamos. Ah, ya sé. Y a esto era que yo iba desde el principio. Solo que había visto un error por ahí y se me había olvidado. Ya cuando nosotros hacemos un valor por defecto, todos los valores que están a la derecha tienen que tener también un valor por defecto. Es decir, en este caso nosotros no estamos haciendo esto como un valor por defecto. Tenemos que decirle, por ejemplo, en este caso, que var2 va a tener el valor de 6. Ahora, en este caso, nosotros sí podemos hacer algo como por ejemplo esto. Podemos hacer algo como por ejemplo esto. O esto, siempre sabiendo de que este número 4 es el que se le va a asignar a esta variable. Vamos a compilar. Y en este caso vemos que sí funciona. Mandamos el 7 y nos imprime el 8. Esto es importante y siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos como parámetro en cualquier función, ya sea en una clase, en una función global, en este caso una función global, le ponemos un valor por defecto a alguno de los parámetros. Todos los parámetros a su derecha tienen que tener un valor por defecto. En este caso el 6, y para esta variable es falso, porque si no pasa este error. Y básicamente lo que nos está diciendo acá es que mira, oye, tú tienes un valor por defecto acá, pero la otra variable no tiene un valor por defecto. Entonces el compilador se confunde, porque realmente no sabe cómo interpretar esta función. Ya les hablé sobre lo que viene a ser el cuerpo de un cuerpo. En este caso, esta variable se puede utilizar acá. Vemos que la estamos utilizando. Esta, por estar, digamos que encapsulada entre estas llaves,
pertenece solamente a este cuerpo, es decir, esta es una variable de lo que se llama una variable local. Esta variable es local a esta función, a la función main. Esta variable no la puedo utilizar acá. Tiene el mismo nombre, sí tiene el mismo nombre, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta variable nosotros le estamos pasando el valor acá y esta variable es la que se está utilizando en esta función. No son las mismas. Vemos que, por ejemplo, yo le puedo cambiar el nombre, pongo algo como esto y vemos que acá esta variable no va a ser esta jamás y nunca. Ahora, si nosotros hacemos algo como esto, en este caso sí, porque es esta variable la que se está utilizando. Hay que recordar eso, que esto es una variable local a esta función, esta variable es local a esta función también, y bueno, eso sería todo. Hasta luego.